Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Estamos justamente a unos minutos de empezar esta pequeña sesión en la que queremos platicar sobre los heurísticos y los sesgos cognitivos y cómo podemos diseñar con estos elementos estrategias de comunicación o momentos de interacción de personas con contexto, ¿no? Al final del día, el objetivo de la sesión es mostrarles un poco de este tema que es central dentro de la teoría de comportamiento, ¿no? Entonces, les voy a compartir la pantalla y vamos a empezar. Yo me presento ante ustedes, yo soy Emiliano Díaz, soy economista del comportamiento, soy cofundador del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento y justamente les vamos a platicar de cómo es que nosotros trabajamos con estas herramientas, qué tipo de metodología y qué tipo de herramientas tenemos y qué abordaje le damos para poder utilizar estas herramientas al momento de diseñar contextos que promuevan mejores decisiones en las personas, ¿no? El día de hoy vamos a estar platicando estos 4 puntos. Vamos a hablar primero directamente de qué son los heurísticos, qué son los sesgos, por qué son tan importantes en la teoría de comportamiento. Después vamos a pasar a la parte de cómo podemos diseñar con estos elementos y algunas revisiones de cuáles son los más utilizados, ¿no? Les digo, el objetivo es un poquito hablar de qué tanto poder y qué tanta impacto puedes generar tú cuando empiezas a trabajar con estas herramientas y las empiezas a tratar de identificar en el contexto, ¿no? Entonces, empecemos por la primera parte. Empecemos por definir qué son los heurísticos y qué son los sesgos cognitivos. Si nos quisiéramos definir, tendríamos que ir justamente a entender pues, algunas de las definiciones típicas. Por ejemplo, la Asociación Americana de Psicología lo define como reglas generales que se pueden aplicar para guiar la toma de decisiones en función de un subconjunto de información limitada. Es decir, piénsenlo, son reglas que le ayudan a las personas a evaluar contextos de decisión para entonces poder llevar a cabo una toma de decisión adecuada. También Bobadilla y Love lo definen como procesos cognitivos que son eficientes, conscientes o inconscientes y que optimizan la toma de decisión al requerir pocas fuentes de información del entorno. Es decir, en ambas definiciones pueden ver que prácticamente los heurísticos se plantean como atajos mentales que buscan hacer eficiente el proceso de toma de decisiones. Es decir, son herramientas de decisión para las personas en contextos donde no siempre tenemos tiempo y capacidad cognitiva para extraer toda la información para hacer una decisión correctamente informada. Como mecanismos de soporte de decisión son traídos a la economía los heurísticos a través de Herbert Simon. Herbert Simon podríamos decir que es el primer economista famoso, digamos, en plantear una alternativa a la racionalidad absoluta, a la teoría de la utilidad esperada que manejaron los economistas por muchos años. En este sentido, ¿no? Herbert Simon empezó a hablar de los heurísticos como mecanismos que soportan la decisión. Lo que él decía era que cuando las personas nos encontrábamos en contextos donde, por un lado, no teníamos el tiempo y no teníamos la capacidad cognitiva para poder extraer toda la información necesaria para evaluar nuestra decisión, nosotros recurríamos entonces a estos patrones, a estos heurísticos de decisión para facilitarnos la vida, ¿no? Este concepto de heurísticos empezó a tomar mucha fuerza y es interesante porque no es un concepto que venga de la psicología conductual, por ejemplo. Realmente los heurísticos cognitivos empiezan a tomar fuerza cuando se da la revolución cognitiva, cuando cambia realmente la manera de entender la interacción humana, ¿no? De las personas y también cuando empiezan a haber justamente migraciones muy importantes de psicólogos que venían con este background y que empezaron a ver cómo podían conectar estas ideas con otras disciplinas. Algunos de los o de las conexiones muy destacadas que surgen es lo que hace Amos Tversky, perdónenme, y Daniel Kahneman, ¿no? Que Tversky siendo un poquito más matemático, ¿no? Un psicólogo matemático, Kahneman sí era más psicólogo cognitivo, ¿no? Pero ellos prácticamente empiezan a darse cuenta que Simon había pegado, ¿no? O le había dado a un punto muy clave cuando empezó a plantear los heurísticos como mecanismos de decisión. En este sentido, si a ustedes les interesa conocer un poquito más de la relación de trabajo Tversky-Kahneman, es bien interesante porque Kahneman es el famoso de los dos, aunque Tversky era la estrella realmente académica de ambos, ¿no? Para que vean un poquito del tamaño de la figura que era Tversky, ¿no? Cuando él termina, ¿no?, su relación laboral con Stanford, prácticamente Harvard le da trabajo a él, a su esposa y a unos amigos de la familia con tal de que los elijan a ellos para irse a trabajar, ¿no? Entonces es interesante, les recomendamos mucho la lectura, la verdad es que los dos son figuras muy, muy enigmáticas de todo esto. Y lo atractivo de su trabajo realmente es que ellos, les digo, construyen sobre las ideas de Herbert Simon en el sentido de los heurísticos como mecanismos de decisión, pero ellos se dan cuenta que estos mecanismos no son siempre perfectos y que realmente el estar dependiendo constantemente de hacer evaluaciones simplificadas por estos mecanismos de decisión nos puede llevar a tomar decisiones erradas, lo que ellos empiezan a llamar como decisiones irracionales, ¿no? Estas decisiones que no están basadas en toda la información del contexto y que no tienen
la totalidad de la información para decidir adecuadamente, ¿no? De hecho, si se registraron al evento, les vamos a mandar en un correo al final unos materiales que vamos a estar mencionando aquí. Uno de ellos es este paper que se vuelve muy famoso, ¿no? Judgment Under Uncertainty, donde justamente Kahneman y Tversky hablan de los heurísticos y los sesgos como un mecanismo o como un elemento que afecta las decisiones de las personas, ¿no? En este paper y en esta investigación, realmente ellos empiezan a abrir la puerta hacia 3 heurísticos cognitivos basados en juicios, ¿no? Realmente ellos empiezan a trabajar mucho en cómo las personas tomamos juicios alrededor de probabilidades, ¿no? Y en este sentido ellos presentan 3 heurísticos principales en su estudio inicial. Ellos presentan procesos de representatividad, disponibilidad y anclaje y ajuste como los principales heurísticos en términos de generación de juicios de las personas. Y es bien interesante porque prácticamente ellos presentan el primer granito de arena a un mundo entero donde empiezan a haber muchísimos estudios y muchísimas, digamos, investigaciones alrededor de estos procesos cognitivos. Por ejemplo, para que vean uno de los procesos cognitivos que Kahneman y Tversky empiezan a abordar, ellos hablan mucho del proceso de representatividad, ¿no? La representatividad realmente puede ser entendida como lo que están leyendo en la pantalla, ¿no? Ante la incertidumbre de las personas, y acuérdense, los heurísticos son reacciones o son respuestas que tenemos las personas ante esta incertidumbre, esta incapacidad de poder tener todos los datos en la mano y poder evaluar, ¿no? Entonces, ante la incertidumbre, las personas suelen integrar representaciones simples basadas en experiencias o en conocimientos propios o adquiridos del valor real o potencial de productos y servicios a su proceso de decisión. Y esto es bien interesante porque estos procesos de representación afectan considerablemente cómo las personas evaluamos y cómo las personas tomamos decisiones. Por ejemplo, uno de los procesos de representatividad más comunes y más utilizados por las personas podríamos entenderlo como los estereotipos. Los estereotipos al final del día es esta representación de un conocimiento previo, ¿no? Adquirido o, digamos, experimentado por nosotros, y cómo conectamos nosotros esa información a algunos elementos que podemos detectar en personas o en situaciones. Ahora, los estereotipos reflejan perfectamente los mecanismos de eficiencia en términos de decisión que plantean Kahneman y Tversky, ¿no? En el sentido de que los estereotipos nos permiten no tener que ir a investigar, ¿no?, a fondo a la persona, y con estas ideas preconcebidas podemos evaluar. Pero como todos ustedes saben, los estereotipos no siempre nos llevan a llevar a cabo juicios adecuados, ¿no? Justamente esto es el mecanismo de decisión del cual, o en el cual centran su investigación mucho Kahneman y Tversky, entender que la respuesta de las personas ante la incertidumbre en muchas situaciones es recurrir a estos heurísticos, pero que basar nuestras decisiones en estos heurísticos cognitivos nos pueden llevar justamente a decisiones erradas o decisiones sesgadas, ¿no? Lo que en otro momento se conoce, o en algunos otros contextos se conocen como decisiones irracionales, ¿no? Decisiones que no tienen todos los datos a su disposición. Ahora, para que vean un poquito cómo suceden estos procesos de representación de conocimiento y demás, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imagínense que ustedes se encuentran en una situación donde se tienen que operar del hombro derecho. Y lamentablemente, en donde ustedes viven, solamente hay 2 doctores que pueden realizar esta operación, ¿no? Imagínense que el primer doctor es un doctor cirujano especializado en hombro, ¿no?, que tiene 6 años trabajando en el mejor hospital de su ciudad, tiene 6 años de experiencia estudiando en Harvard y tiene otros 6 años de experiencia estudiando también en la Escuela de Medicina del MIT. Ahora, la otra opción que ustedes tienen es un doctor que tiene exactamente la misma experiencia, 6 años en el mejor hospital de México, 6 años, digamos, en Harvard y 6 años en el MIT. Sin embargo, este segundo cirujano, además de ser cirujano, es dentista. ¿Alguno de ustedes se animaría, digamos, a operarse con el cirujano que además de ser cirujano es dentista? Yo creo que muy pocos de ustedes estarían dispuestos a tomar una decisión así. Y esto es bien interesante porque piénsenlo. Las personas en muchas situaciones de incertidumbre, ¿no?, seguimos un patrón que se conoce como la ilusión de la meta, en donde justamente las personas tendemos a asignar más valor al trabajo que viene de un especialista, ¿no?, por encima del trabajo que viene de un especialista y alguien que conoce eso y muchas otras cosas más. En este sentido es bien interesante conocer esto porque piénsenlo, si ustedes son el médico, cirujano, dentista, muy probablemente le van a querer quitar a todos sus clientes que además de ser dentista, de ser doctor, pueden operarle la boca de ser necesario, ¿no? Sin embargo, hay que entender cómo las personas que están del otro lado van a tomar esta información de contexto y cómo la van a integrar a su proceso de decisión. En este sentido, veríamos que quizás no es una muy buena estrategia decirle de todas estas funcionalidades extra que quizás ustedes puedan tener, ¿no? Ahora, vamos a hablar de otro de estos procesos iniciales que plantean Kahneman y Tversky, ¿no? Así como ellos hablaron mucho del proceso de representatividad, hablaron también mucho de un tema que se ha volvido muy famoso, que es el tema de puntos de referencia y anclaje. En este sentido, sabemos al final del día que las personas llevan a cabo valoraciones relativas de productos y servicios con base en puntos de referencia.
Esto es algo muy importante porque económicamente estamos acostumbrados a asumir que las personas hacen evaluaciones de valor absoluto, ¿no? Sin embargo, como vamos a hacer ahorita en un pequeño ejercicio, van a ver que nuestras decisiones en muchos casos vienen referenciadas a puntos de referencia que se encuentran en el contexto. En este sentido, ¿no? Y lo que sabemos alrededor de este concepto, es que para facilitar la percepción de valor, estos puntos de referencia pueden ser modificados a través de la inserción de información en el contexto de la decisión de las personas, modificando entonces el funcionamiento de este proceso de decisión. Y en este sentido vamos a hacer un pequeño ejercicio, háganlo ustedes en casa para que vean cómo nuestras decisiones rara vez y en la mayoría de las ocasiones no vienen dados por términos absolutos, sino vienen dados por términos relativos. Imagínense el siguiente escenario. Imagínense que están en una tienda de artículos de oficina y ustedes tienen que comprar un bolígrafo, una pluma, ¿no? Se encuentra una pluma que cuesta $250, es una pluma fancy, ¿no? Están a punto de comprarla cuando se dan cuenta que la misma pluma está en oferta en otra tienda que está del otro lado de la misma plaza. 10 minutos caminando, no hay estacionamiento, no hay costos, tienen todo el tiempo del mundo, ¿no? Ustedes tienen que decidir qué harían en una situación así. Si se quedan en la tienda donde están y pagan los $250, o si deciden caminar 10 minutos y ahorrarse esos $80 para ir a pagar 170, ¿no? En una situación así, ¿no? El 74, cerca del 75% de las personas va a estar mucho más propensa a quedarse, a moverse en la tienda. Va a decir, oye, pues claro que me puedo ahorrar $80, ¿por qué no voy a caminar 10 minutos y me ahorro este dinero, ¿no? Imaginemos que ustedes llevan a cabo esa acción, ¿no? Pero vamos a cambiar el escenario tantito. Vamos a hablar de una situación en donde ya no están comprando un bolígrafo, están comprando una computadora. E imagínense que se encuentran una computadora que está perfecta para su trabajo, tiene todas las especificaciones que requieren, sin embargo ven que cuesta $4,450, ¿no? Pasa y ocurre exactamente lo mismo que en el caso anterior. Recuerdan o les dicen que la misma computadora está en oferta por $4,370 en otra tienda que está del otro lado de esta plaza comercial, ¿no? Como en el otro caso, decidan qué harían. Y es bien interesante poner a las personas a interactuar con esto porque en este escenario, ¿no?, que pareciera ser completamente diferente al escenario anterior, las personas reflejan un proceso de decisión completamente distinto, ¿no? Lo que antes era, digamos, avasallantemente la mayoría de las decisiones, ir a la otra tienda, ahorrarnos este dinero. En este caso, el 82.35% de las personas dicen, ¿para qué me voy a mover de la tienda? Ya estoy pagando $4,000, ¿qué tanto es tantito?, ¿no? Y piénselo, esto es bien interesante porque en ambos casos las personas enfrentaron exactamente la misma decisión en esencia. ¿Quieres caminar 10 minutos por ahorrarte $80 o quieres quedarte en este lugar, ¿no? Sin embargo, vean cómo ante la misma pregunta, con contextos distintos y con puntos de referencia distintos, las personas reaccionan completamente de manera opuesta. En este sentido, podemos ver cómo las personas no llevan a cabo evaluaciones absolutas, porque si lo hicieran nos daríamos cuenta que ambas situaciones es una decisión entre caminar 10 minutos por $80 o no. Sin embargo, las personas más bien llevamos a cabo una evaluación relativa, en donde en el primer escenario estamos potencialmente ahorrándonos un 32% del costo total, por eso es tan buena idea moverte de la primera tienda. Sin embargo, en el segundo caso, a pesar de que en términos absolutos estamos ahorrando la misma cantidad de dinero, ¿no?, estamos solamente ahorrando el 1.7% del precio total. Como lo decíamos hace rato, ya estoy pagando $4,000, ¿qué tanto es tantito? ¿Por qué me voy a mover? Pero véanlo, es decir, al final del día, en términos de valor, esta discrepancia en la decisión de las personas no tiene sentido. Justamente este tipo de investigaciones fue lo que al final del día impulsó a Kahneman y a Tversky a formular un modelo en donde se resalta el uso de los heurísticos cognitivos como atajos de decisión en el proceso de decisión de las personas, ¿no? Ellos empezaron a trabajar justamente con la teoría de prospectos. La teoría de prospectos, digamos, tiene como elemento central e icónico este gráfico que están viendo en la pantalla, ¿no?, en donde las personas planteamos o tomamos decisiones con base en puntos de referencia que son, digamos, dependientes del contexto contra lo que las personas decidimos, ¿no? En este sentido, les digo, el trabajo ideal o el objetivo ideal de todo esto es entender que los procesos cognitivos nos sirven como pequeños atajos de decisión. Como pequeños atajos de decisión que ante la imposibilidad de decidir o la imposibilidad de tener toda la información a la mano, utilizamos, ¿no?, para, a través de elementos e interpretaciones de contexto, poder decidir, ¿no? Ahora, lo que queremos hacer a continuación es mostrarles, digamos, a través de un pequeño gráfico, por qué podemos entender a estos procesos como atajos cognitivos, ¿no? Y para entender esto como atajos cognitivos, realmente tenemos que entender el proceso de decisión como un elemento que se lleva a cabo en 3 niveles, ¿no? Un nivel inicial donde las personas interactúan con su contexto, generan evaluaciones de los elementos que rodean a las personas,
información, situaciones que están, digamos, expuestas ante mí, para con esas evaluaciones poder generar juicios que ya tienen un elemento de valor asociado, algo que me gusta, algo que no me gusta. Los juicios de valor nos permiten al final del día tomar decisiones, ¿no? Ahora, esto es una síntesis muy sintética realmente del proceso de decisión, pero es interesante verlo en estos tres momentos. ¿Por qué? Cuando las personas no tenemos suficiente información o no podemos por tiempo, por esfuerzo, por complejidad cognitiva, no podemos llevar a cabo un juicio de valor, entonces, ¿qué sucede? Las personas abandonamos nuestras decisiones, no siempre. Al final del día, justamente aquí es en cuando a través de la repetición o a través del conocimiento adquirido, generamos justamente esta posibilidad de omitir el juicio de valor, omitir el juicio racional y depender más bien de esta experiencia previa o adquirida que tenemos a través de los procesos cognitivos que son los heurísticos, ¿no? Realmente al final del día es una pequeña automatización que nos permite a través de elementos de contexto o elementos que son detonados a través del contexto, poder brincarnos la generación de un juicio de valor y poder brincar directamente hacia una decisión. Entonces, si vemos esto de esta manera, ¿no? El tema importante de los heurísticos es que, por un lado, son activados por elementos de contexto, en muchos casos son involuntarios realmente para la persona, y afectan el proceso de valoración y decisión. Por ende, afectan lo que la persona decide, lo que compra, lo que adopta, lo que hace, ¿no? Y por eso se vuelve un elemento tan importante dentro de la investigación de comportamiento. Hay que entender, así como otras dimensiones de contexto que se vuelven muy importantes, hay que entender qué procesos automáticos o qué procesos cognitivos utiliza la persona para evaluar el contexto, ¿no? En este sentido, quienes sean economistas que me estén escuchando, ¿no? Van a poder también ver similar a esto la idea de Herbert Simon, ¿no? Simon habla de una idea bien interesante, me parece una idea bien acertada, ¿no? Él habla de una pequeña, ¿cómo se dice? Una tijera, ¿no? En donde prácticamente cada una de las cuchillas, ¿no? Por un lado los elementos y los procesos cognitivos que utiliza la persona y por otro lado los elementos del contexto, ¿no? Al final del día entendiendo estos dos, digamos, cuchillas es como podemos entender qué es lo que está haciendo la persona al momento de decidir, ¿no? Ahora, habiendo visto, ¿no? Que estos son elementos de atajos, que son pequeños atajos cognitivos que nos ayudan a entender mejor y a extraer más bien información del contexto, se vuelve muy importante hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos realmente diseñar con ellos? Y esta es la pregunta que, en mi parecer, le da valor a estos conceptos, ¿no? Es decir, es muy interesante conocerlos, es muy interesante ver cómo afectan las decisiones de las personas, pero si no podemos llevarlos al uso, si no podemos diseñar algún elemento de comunicación o algún elemento físico del contexto con ellos, se vuelve muy difícil que le saquemos provecho a estos procesos, ¿no? Ahora, si queremos entender cómo diseñar, tenemos que volver a regresar a este pequeño diagrama en donde vemos el proceso de decisión y la interacción que tenemos con el contexto, ¿no? En este sentido, nosotros para poder diseñar con estas herramientas tenemos que ver y tenemos que tomar un enfoque de intervenciones de contexto. Tenemos que ir a ese contexto, que al final del día son los elementos que están permitiendo a la persona detonar estos heurísticos cognitivos e intervenir. ¿Cómo los vamos a intervenir? Aquí es donde se vuelve interesante esta pregunta, ¿no? Por un lado tenemos, y realmente tenemos dos formas. Tenemos la posibilidad de insertar información en el contexto donde la persona está extrayendo o donde está generando sus evaluaciones, ¿no? Si lo piensan, si nosotros insertamos información en ese contexto, podemos facilitar que se detone justamente uno de estos atajos cognitivos, pero muy importante y muchas ocasiones, ¿no? No se trata de insertar información al contexto, se trata más bien de ir a esos contextos de decisión a bloquear aquellos elementos que, por un lado, están evitando que la persona pueda llevar a cabo un juicio de valor o que están evitando que la persona, o que están más bien permitiendo que la persona tome un atajo cognitivo, ¿no? Vamos a ver ahorita algunos ejemplos de cómo podemos ver esta primera estrategia de insertar información en el contexto y también cómo podemos ver en la práctica la segunda estrategia que tiene que ver con bloquear información, bloquear aquellos elementos que están detonando estos procesos cognitivos, ¿no? Vamos a hablar primero de insertar información. Es quizás la visión más tradicional de cómo se trabaja con heurísticos y es una visión bien interesante porque es muchas veces en donde podemos nosotros llevar de cierta manera la aplicación hacia lo que convive, ¿no? Entre el beneficio de quien va a recibir esta información y la acción que queremos que se lleve a cabo, ¿no? Para que vean directamente cómo se puede hacer esto con uno de estos heurísticos, vamos a trabajar con un sesgo en este caso. Vamos a trabajar con el sesgo al esfuerzo. El sesgo del esfuerzo al final del día nos deja ver que sabemos, ¿no? Que las personas tienden a aumentar el valor percibido de productos o servicios cuando son capaces de detectar el trabajo oculto que hay detrás, ¿no? En muchas ocasiones lo van a conocer como
Operational Transparency, ¿no? Transparencia operacional, que al final del día lo que nos dice es que se puede facilitar la percepción de valor a través de ventanas, pequeñas ventanas, ¿no? Que le muestran a la persona procesos o partes del proceso de producción de un producto o un servicio que no está a sus ojos. Es decir, el objetivo de este tipo de herramientas es poder ayudar al usuario a comprender y apreciar de cierta manera el valor agregado del producto o del servicio con el que estamos trabajando. Y en este sentido hay un estudio muy interesante de Bewley y Norton, que son dos personas que se dedican mucho a trabajar con interfaces digitales, ¿no? Ellos trabajan en 2011, hace ya 9 años, ¿no? Con tratar de entender si la forma en la que se le presentaban a las personas las opciones de una búsqueda en línea podía generar justamente este concepto de transparencia operacional. En este sentido, lo que ellos prueban es una prueba de control de 2 niveles, ¿no? Una donde prácticamente le muestran a las personas la búsqueda o el resultado de su búsqueda paulatinamente, ¿no? Es decir, se va llenando esta barra de progreso que ustedes pueden ver y conforme se va llenando la barra van apareciendo abajo las diferentes opciones que aparecen, ¿no? Se van ordenando por precio. Prácticamente es una forma de mostrarle a la persona que van o que hay una búsqueda detrás trayendo opciones. En el segundo caso no sucede nada, realmente mientras la barra se llena, la pantalla se queda en blanco y al finalizar la pantalla en blanco se muestran todas las opciones de golpe, ¿no? El objetivo de Bewley Norton realmente era ver si el comunicarle a la persona todos estos pasos, estos momentos que están sucediendo, permitía o podía, ¿no? Pues generar esta ilusión de valor, ¿no? De hecho, aquí pueden ver justamente debajo de la barra que viene un pequeño texto que dice, estamos buscando tus resultados de tales aerolíneas en este momento, mientras que en el otro caso no se puede ver absolutamente nada. Son pequeños detalles que uno pensaría que no tienen el impacto en nada, ¿no? Pero en este caso lo que ellos pudieron ver es que el comunicar, perdón, el mostrarle a la persona esta visión transparente de lo que estaba sucediendo, tuvo en todos momentos, ¿no? Dependiendo, porque probaban con tiempos de espera de 10 segundos hasta tiempos de espera de 1 minuto. En ambos o en todos los escenarios, ¿no? Realmente el mostrarle a la persona lo que sucede por detrás genera, de cierta manera, este incremento en la valoración percibida de lo que significan esos resultados para mí. Por ejemplo, en este caso nosotros jugamos un poquito con este contexto, con este concepto, perdón, con una aplicación de un banco. En este caso, el banco lo que estaba tratando de hacer, esto ya también fue hace como unos 8 años, ¿no? El banco lo que estaba tratando de hacer en este caso era tratar de crear, no tanto, perdón, como unos 6 años, ¿no? Tratando de crear bolsos de ahorro. En este sentido, lo que ellos se dieron cuenta es que estos bolsos de ahorro no estaban siendo realmente adoptados por las personas, ¿no? Era una parte del aplicativo donde tú te metías y podías generar un plan personalizado de inversión y ahorro. Realmente era de los dos, ¿no? Ellos se dieron cuenta, perdón, que cuando alguien interactuaba con esta parte de la aplicación, el abandono después de recibir el plan se daba en un 33.7% de los usuarios. En este sentido, ¿no? Con ellos trabajamos en aplicar este concepto de la transparencia operacional. Fue muy simple porque simplemente se inserta esta pequeña barra que pueden ver donde cada nivel que se iba llenando le iba mostrando a las personas, estamos proyectando tu ahorro, estamos proyectando imprevistos, estamos proyectando el tipo de cambio y al final del día las personas que recibían esta segunda intervención, se probaron con 274 usuarios, ¿no? Reportaron en este sentido un incremento de 16% en la confianza que tenían hacia la aplicación y un 13.8% en las expectativas de ahorro, ¿no? Es bien interesante ver esto porque al final piensen, son elementos que podemos decidir nosotros desde la mesa de diseño, que tienen de fondo un fuerte conocimiento de lo que sucede en los procesos cognitivos de la persona y que al final del día puede tener un impacto en el resultado de la interacción que tienen ellos con nuestra plataforma, ¿no? Les digo, es bien potente entender cómo o cómo podemos crear estas conexiones a través de insertar elementos en el contexto cuando no están ahí. Ahora, no siempre va a suceder de esta manera, no siempre se van a ver a través de productos digitales. De hecho, el tema del esfuerzo se utiliza mucho en campañas de comunicación para productos. Vean, por ejemplo, les vamos a mostrar 2 pequeñas campañas de comunicación que integran muy fuertemente este elemento de esfuerzo, tratando de abonar a la valoración percibida de productos en este primer caso de lujo. El segundo no es precisamente de lujo, pero prácticamente lo que busca es lo mismo, darle percepción de valor a la persona que va a recibir esta pieza de información.
Sí, al final del día mucho del trabajo que se busca hacer con esto es clarificar todos estos elementos que muchas veces están a ciegas de la persona y que al final del día son elementos que nos pueden ayudar a contribuir con la percepción de valor. En este caso es un comercial de Nike, un poquito similar, pero vean cómo, pues digamos, al final del día el esfuerzo es muy evidente. Vamos al final de nuevo, el objetivo es mostrar todos estos procesos que están detrás y vean, realmente tenemos también dos formas de ver estos elementos aplicados, ¿no? A través de estrategia de comunicación, como lo vimos en estos últimos dos escenarios, o a través de tácticas directamente en una plataforma o en un elemento que interactúa con la persona, ¿no? En ambos casos, si lo piensan, perdón, estamos insertando información que no existía y que busca incidir en el contexto y en las evaluaciones, juicios y decisiones de las personas, ¿no? El segundo enfoque que tenemos que ver es el caso en donde no vamos nosotros a insertar, sino más bien algo ya está sucediendo y no está sucediendo de la manera adecuada. La persona está tomando alguno de estos atajos para llevar a una decisión que no debería y más bien nuestro trabajo se convierte en entrar a este contexto a bloquear dicha información, ¿no? Para esto vamos a trabajar también con el concepto de representatividad, para no hablar de un concepto completamente nuevo, ¿no? Acuérdense que la representatividad la vimos como esta representación simple, que puede venir basada en experiencia o en conocimiento propio adquirido, del valor real o potencial de producto y servicio al proceso de decisión. ¿Cómo se integra eso al proceso de decisión, ¿no? Y aquí sucede algo bien interesante, porque un proceso de representatividad, así como lo veíamos hace rato, es el tema de los estereotipos, ¿no? Los procesos de representatividad muchas veces representan prejuicios, como puede ser en el caso de los sesgos de género, ¿no? Y justamente vamos a mostrarles, ¿no?, cómo en muchas ocasiones se puede bloquear algunos elementos del contexto para justamente evitar estos sesgos, como sucede muchas veces con el sesgo de género, ¿no? En este caso, hay un estudio muy interesante de la Universidad de Harvard, justamente que busca entender dos lugares. Por un lado están los elementos que estudian de orquestas. Este primer escenario es de orquestas, el segundo escenario es de contrataciones, ¿no? Pero el primero es muy interesante porque ellos se dan cuenta que un elemento muy fuerte en la valoración de los jueces es el efecto de género. De hecho, hay muy pocas mujeres, o había muy pocas mujeres, ¿no?, tocando en las orquestas grandes principales en el mundo. Ahora, un grupo de investigadores empieza a trabajar con desesgar la decisión de las personas y decide poner, ¿no?, las audiciones de todas las orquestas grandes en el mundo detrás de cajas negras. Es decir, los sinodales, podríamos decirle, de cada una de estas orquestas se encuentran detrás de una caja negra que les evita conocer o ver directamente a la persona que está tocando. No solamente eso, sino que tuvieron incluso que pedirle a las personas que tocaban o que audicionaban que se quitaran los zapatos para poder no tener estos elementos que pues, son muy representativos, ¿no?, que podría ser, por ejemplo, el tacón, ¿no? Ahora, esto es bien interesante porque esto al final del día implica entrar a ese contexto, a insertar un elemento que bloquea información que está detonando este prejuicio.
En este caso, a través del bloqueo de esta información, se ha logrado incrementar la participación de mujeres en orquestas mayores de un 5 a un 35%. Es un montón de porcentaje, pero véanlo, es decir, en este caso, nosotros estamos llegando a un contexto, entendiendo ese contexto y tenemos que determinar que hay que bloquear, hay que evitar los elementos que activan estos prejuicios de género, ¿no? En esta misma línea hay una intervención muy bonita que hacen también en un clúster de empresas en Reino Unido. Trabajan, digamos, empresas de muy buen tamaño allá en Reino Unido con la modificación de sus procesos de contratación, ¿no? Normalmente, si ustedes lo piensan, la contratación tradicional se da contra un perfil ideal. Se plantea un perfil ideal de puesto y se evalúan candidatos A, B, C y todos los candidatos contra ese perfil ideal. El problema es que muchas veces estos perfiles ideales ya vienen sesgados por elementos de género. Muchas veces el perfil ideal va a ser ese ejecutivo, hombre grande con ciertas condiciones, ¿no? En este sentido, lo que ellos vieron es que podían modificar las rondas de evaluación. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Crearon un proceso de reclutamiento de 2 niveles. El primer nivel evaluaba a todos los candidatos contra el modelo. ¿Por qué? O con la intención más bien de hacer el corte, ¿no? De determinar, ok, este grupo de personas no se ajusta al perfil que queremos. Pero la segunda ronda de evaluación no se volvía a hacer contra ese perfil ideal, se hacía ya directamente entre los candidatos, sin un perfil en mente, perdón, ¿no? Y esto es bien interesante porque piénsenlo, evitas el hacer la evaluación contra este modelo, ¿no? Ya que viene sesgado, y permite que las personas realmente salgan, o aquellos que son aptos, salgan adelante en el proceso de contratación. Con esto se ha logrado incrementar de 12.5 a 26% la participación de mujeres en círculos directivos, ¿no? Esto es un estudio que va de 2011 a 2016, pero vean, en 5 años casi duplicar la cantidad de personas por bloquear estos elementos sesgados en el proceso de decisión se vuelve un elemento bien interesante, ¿no? Y véanlo, realmente el objetivo de trabajar con estos elementos es esto, poder entender contextos, poder entender qué elementos tenemos que insertar en un contexto o qué elementos tenemos que bloquear de un contexto para justamente facilitar o dificultar, ¿no?, estas decisiones sesgadas, ¿no? Véanlo, es bien importante estos elementos porque un elemento así es prácticamente el doble, ¿no? Entonces, véanlo, en términos generales, ¿no? Para poder trabajar con estas herramientas tenemos que entender que vamos a enfocarnos en hacer intervenciones de contexto y vamos a enfocarnos en intervenir en esos contextos, les digo, de 2 formas. Insertando información que hace falta o bloqueando información que está llevando justamente a que la persona active alguno de estos procesos, digamos, que vienen ya sesgados, ¿no? Ahora, esto se vuelve muy importante porque piensen, hay muchísimos heurísticos, hay muchísimos sesgos que podemos estudiar, ¿no? En este sentido, ¿cuáles son algunos de los que más se han estudiado o que más se han llevado a la práctica? Van a encontrarse cosas como esto, ¿no? Autoridad, aversión a las pérdidas, un elemento muy importante a las personas, los efectos de posesión, los efectos de la escasez, ¿no? Esfuerzo lo vimos ahorita con algunos de estos ejemplos. Hay temas de esquema, las normas sociales y la prueba social que son unas de los elementos y palancas de comportamiento más utilizados, ¿no? El tema del anclaje, el anclaje se utiliza mucho para precios, pero piénselo, al final, en todas las situaciones, ¿no?, son elementos que o insertamos al contexto y que le permiten a la persona activar, digamos, este atajo de decisión, o que más bien queremos entrar al contexto a bloquear, desesgar y evitar que la persona lleve a cabo esta decisión sesgada, ¿no? Ahora, lo interesante y lo problemático de trabajar con estas herramientas es que hay muchísimos, y dependiendo de qué tan permisivos quieran ser, podemos hablarle o podemos llamarla prácticamente cualquier patrón de decisión heurístico, ¿no? Lo interesante realmente, más que conocer el número grande, es entender cómo los podemos utilizar, ¿no? Qué tipo de procesos sustituyen y justamente cómo podemos crear una clasificación que sea funcional al momento de trabajar con estos conceptos. Piénselo. Al final del día, los heurísticos, hacer procesos cognitivos, son como zapatos. Puedes entrar a la fuerza en cualquier lugar, casi. Entonces, justamente para evitar estas intervenciones forzadas que muchas veces terminan en pues, impactos bajos o nulos, ¿no?, es muy importante trabajar con ellos a través de clasificaciones funcionales. Nosotros, por ejemplo, en nuestras herramientas y nuestros contenidos generalmente los manejamos en 4 dimensiones funcionales. La primera son aquellos procesos que están relacionados con generar juicios simplificados, que le permiten a la persona generar juicios fáciles de los elementos que están en su contexto. Esos, por ejemplo, van a tener mucho que ver con elementos de valoración. Experiencia y familiaridad es muy similar, ¿no? Es decir, experiencia y familiaridad al final del día van a ser procesos que justamente sustituyen o que se basan, ¿no?, en experiencia y familiaridad que tenga la persona.
Tenemos otros procesos que van directamente a la percepción de valor y tenemos otros que van a apego y propiedad. Realmente la división la pueden ver a la mitad, ¿no? Los primeros dos categorías tienen mucho que ver con generar intención en la persona, que la persona vea valor, que vea, digamos, los elementos que puede ganar, ¿no? De llevar a cabo un comportamiento, y la segunda parte está más bien enfocada en generar urgencia, en generar acción en la persona. ¿No? Al final del día el objetivo de cierta manera es poder, ¿no? Abordar las valoraciones subjetivas que genera la persona en su camino hacia decidir y actuar, hacer algo, ¿no? Realmente, ¿no? Y viendo estos procesos cognitivos, el trabajo de un diseñador de comportamiento se convierte en identificar elementos del contexto que afectan las decisiones de las personas e intervenir, ¿no? Y esto, es decir, esto es prácticamente trabajen con heurísticos o trabajen con otros procesos. Ahorita vamos a ver, hay muchísimas otras herramientas aparte de los heurísticos cognitivos que nos ayudan a diseñar contextos, ¿no? Pero en esencia, el trabajo de un diseñador de comportamiento es identificar el contexto y ver qué elementos se están activando, qué heurísticos o qué otros elementos entran en juego en la decisión de la persona, ¿no? Nosotros justamente para trabajar con estas herramientas hemos trabajado con este modelito que están viendo en la pantalla. Es una variante del modelo CREATE que plantea Stephen Wendell, ¿no? Es una variante que justamente divide el proceso de decisión en dos momentos y que nos permite insertar los heurísticos como asistidores, ¿no? De los procesos que facilitan una decisión o una intención en la persona, en la primera parte, ¿no? Prácticamente este pequeño puente representa la inserción de los heurísticos en este punto, pero también los utilizamos, nuestros procesos cognitivos, heurísticos y sesgos, ¿no? Los utilizamos también como elementos que nos permiten generar urgencia en la persona, ¿no? Lo atractivo, les digo, es que al final, por un lado, estamos tratando de incidir, ¿no? En las valoraciones de decisión y, por otro lado, en los elementos que permiten o no que la persona actúe, que la persona se active. Y eso es algo muy importante, ¿no? Al final del día, el cambio de comportamiento no se va a dar si no se lleva a cabo una acción, y por eso esta parte final del modelo es tan importante, y este último, digamos, uso de estos procesos cognitivos también se vuelve muy importante, enfocarlos hacia la urgencia de llevar a cabo las acciones en este momento, ¿no? En ambos casos, no importa si trabajan o si trabajamos, ¿no? Con los procesos de arriba o los procesos de abajo, ambos tipos de heurísticos y procesos cognitivos van a buscar facilitar la valoración subjetiva de las personas, ¿no? Y van a facilitar esto, ¿por qué? Porque queremos permitir que la persona actúe. Queremos que ante la incertidumbre, ante la procrastinación, ante los elementos que evitan que la persona lleve a cabo una acción, tenga justamente estos procesos o alinear estos procesos para permitirle llegar a donde queremos que llegue, ¿no? Al final del día, algo muy importante de todo esto es ver esto. Los heurísticos son solo una parte de todos los procesos de decisión y de todas las herramientas de acción que podemos utilizar para intervenir contextos. Hay algunos elementos que son directamente o que requieren directamente incidencia en el contexto y que, perdón, y que no van a tener que ver nada con los procesos cognitivos de valoración de las personas, ¿no? Entonces, prácticamente es una visión muy rapidita de lo que es esto, ¿no? Pero vean, son herramientas que nos ayudan a decidir, son herramientas que nos ayudan a diseñar contextos, ¿no? Nosotros justamente enfocamos buena parte del contenido en nuestro curso en revisar qué herramientas puedes utilizar para trabajar con estos heurísticos, qué elementos de contexto tienes que identificar para poder saber si hay que insertar o bloquear algo, ¿no? Y qué otras herramientas, aparte de los heurísticos, puedes utilizar para crear contextos que facilitan decisiones en las personas, ¿no? Vamos a empezar justamente un curso con nuestros amigos de Juega Innova y en Perú. Tenemos ahorita un descuento hasta el 3 de noviembre, ¿no? Entonces, si les interesa justamente aprender un poquito de la visión y las herramientas que nosotros utilizamos para trabajar con estos conceptos, pueden tomar una foto de screenshot ahí y van a llegar al sitio donde van a encontrar eso, ¿no? De lo contrario, pues pasaremos ahorita sí a la sección de preguntas y respuestas, donde pues daremos unos momentos para que quienes de ustedes tengan dudas del contenido que acabamos de ver o algunas preguntas sobre cómo pueden llevar esto a la práctica, lo hagan en este momento. Tenemos aquí dos preguntas. Ajá. No, son tres. Tres preguntas, ok. La primera es de Marco Taboada y pregunta, ¿qué sesgo podría utilizarse en salud, por ejemplo, para cambiar de elección de alimentos? Es que depende mucho del contexto en ese caso, ¿no? Es decir, al final del día es una respuesta quizás que no les gustaría escuchar, pero los heurísticos como tal no son y no deben ser utilizados como estampas, ¿no? Al final del día hay que ir al contexto y hay que ver realmente cuál es el patrón o cuál es el atajo que la persona está tomando. A lo mejor no tiene, o
más bien hay que entender también si hay que bloquear información o insertarla, ¿no? Entonces, realmente yo te diría, muchas veces en temas de decisión, aquellos procesos que afectan la impulsividad de las personas, ¿no? Son los que más te van a servir, pero realmente no hay una recomendación porque mucho es dependiente del contexto y los elementos que tengas para intervenir, ¿no? Ok. Y Alejandro pregunta, ¿cuál es la diferencia entre heurísticos y sesgos? Digamos, la diferencia principal es la función, ¿no? Los heurísticos son realmente estos patrones de decisión, estos elementos que le permiten a la persona conectar algunos conceptos, ¿no? Y los sesgos realmente se manejan como los resultados de tomar esas decisiones, ¿no? Es decir, al final del día, ahorita vimos nosotros el proceso o el heurístico es la representación de una idea, la representación de un prejuicio a otros momentos. Sin embargo, el sesgo que todos ustedes cometieron, ¿no? En este caso fue el valorar, por ejemplo, su decisión de manera relativa y no de manera absoluta, ¿no? Es decir, el resultado de haber tomado este proceso de decisión y que los lleva a un lugar distinto en caso de lo que hubiera sucedido si tuvieran toda la información disponible, ¿no? Muy bien. Y pues esas son todas las preguntas que tenemos en Zoom y también en Facebook. Aquí hay. Enid pregunta, ¿dónde puedo encontrar ejemplos de la aplicación de Behavioral Design en concientización ambiental y o seguridad ocupacional? Por ejemplo, en seguridad ambiental ahorita hay un estudio bien interesante que acaba de sacar la OCDE. La OCDE sacó un estudio a principios de este año, me parece que es, ¿sí? Donde se habla justamente son 10 capítulos muy grandes, en donde se habla justamente cómo se pueden utilizar las ciencias del comportamiento para mejorar elementos de medio ambiente, ¿no? Se habla mucho de conservación de agua, se habla de migración o adopción de tecnología verde, se habla mucho de prácticas en el hogar, entonces se puede ser una muy buena fuente. La verdad es que no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero si tú buscas de Environment Behavioral Science, seguramente te va a salir el reporte de este o finales del año pasado. Y hay un reporte también del BIT que justamente Sí, estoy poniendo en el chat, que se enfoca más en ambiental, más que en seguridad ocupacional, pero eso es lo. Sí. Ok, Gabriela Villegas pregunta, ¿existen técnicas de investigación de mercados o investigación aplicable al diseño de productos que estén basadas o tomen en cuenta los heurísticos o sesgos cognitivos? Pues mira, yo te diría que no conozco así metodologías oficiales como tal, ¿no? Pero mucho de lo que se está trabajando son mapeos en donde se buscan identificar justamente estos elementos que generan los heurísticos, ¿no? Hay muchas veces donde se pueden hacer a través de mapeos de contexto, de puntos de contacto, decisión, abandono, ¿no? Donde puedes tú identificar qué elementos están permitiendo o están accionando las personas previa a decisiones, ¿no? Y justamente qué referencias toman en cuenta, ¿no? No te diría que hay una metodología integrada porque justo los heurísticos al final en términos de investigación de mercados también es algo que apenas se está integrando, pero sí se hace mucho la identificación de en ciertos momentos de decisión qué elementos está tomando la persona, qué elementos de percepción tiene, qué elementos, digamos, de valor anticipa y justamente con eso se puede empezar a identificar la presencia de algunos de estos sesgos, ¿no? Ok. Espectador anónimo pregunta, ¿cuál es el alcance del curso? ¿Se verán todos los heurísticos? En el curso realmente vemos una sesión de heurísticos. Una de las cosas en las que nos concentramos mucho en el curso son en otro tipo de herramientas, ¿no? Realmente el curso se concentra más en las herramientas que puedes utilizar tú para intervenir un contexto y los heurísticos al final del día yo les diría que en los proyectos por lo menos que nosotros hacemos es una pequeña parte, es un 15-20% del proyecto, cuál es el heurístico, cuáles son elementos que tenemos que bloquear. Hay muchas otras herramientas de contexto, ¿no? De retroalimentación, de particionamiento, de recarga cognitiva, que al final es también en lo que nos concentramos. El curso ve, pues, son 6 herramientas que vemos principalmente. Vemos algunos de estos elementos de mapeo, ¿no? El objetivo es que prácticamente tengan las herramientas para operar el modelito que les mostramos. Otra parte muy fuerte del curso es ver el modelo y las herramientas que acompañan al modelo para poder justamente pues identificar algunos elementos que pueden ustedes intervenir en contextos, ¿no? Ok. Percy Perea pregunta, ¿algún ejemplo del desarrollo de un producto en el que se aplicó este esquema de trabajo? Sí, Percy, ¿cómo estás? Mira, yo te diría que te busques, por ejemplo, la historia del programa de Save More Tomorrow, ¿no? Es un programa muy interesante, muy simple, pero es muy interesante porque al final demuestra muy bien
¿cómo cambian las preguntas cuando empiezas a trabajar con esto, ¿no? Es decir, al final, a mí me encanta mucho la historia de esto porque es un producto diseñado por Richard Thaler y Shlomo Ben-Arzi, ¿no? Y la pregunta inicial realmente que hacen ellos y con la cual desarrollan todo el producto es una pregunta que cambia completamente a la visión tradicional del ahorro, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a pedirle a la persona cómo, o a preguntarle, ¿no? A la persona, ¿cómo podemos hacerle para que ahorre más ahorita? ¿Cómo puedo hacer yo para que Diana ahorre más ahora, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que ellos, entendiendo la psicología y el comportamiento de las personas, se dieron cuenta que la pregunta estaba mal planteada. Y no era cuestión de preguntarle cómo hago que Diana ahorre en este momento, sino más bien cómo hago que Diana ahorre en el futuro y con su próximo aumento de sueldo, ¿no? Save More Tomorrow justamente es un programa que toma principios como la inercia de las personas, ¿no? El descuento hiperbólico de las personas y lo integra a un producto desde la estrategia, no de la forma táctica como lo vimos aquí. Entonces yo te recomendaría, Percy, que te vieras más bien esa historia para que veas también cómo behavioral design es un elemento que puedes insertar de manera estratégica en el producto o también de manera táctica. Lo que vimos en los ejemplos ahorita son prácticamente tácticas de comunicación que tú puedes insertar para facilitar la percepción de valor, la adopción o la compra de productos, ¿no? Ok. Tenemos otra pregunta de Thierry. ¿Cómo se aplica en el diseño de cursos? ¿Para mejorar el aprendizaje o para generar impacto en dinámicas? Está bien interesante esa pregunta porque tienes de las dos. Tienes algunos procesos cognitivos que pueden mejorar el aprendizaje. Por ejemplo, si estás metido en ese tema, Thierry, yo te recomendaría conocer chunking, ¿no? El concepto de chunking es un tema muy utilizado en la parte de aprendizaje, ¿no? Y que te permite diseñar justamente experiencias de aprendizaje. Nosotros hemos utilizado en experiencias de aprendizaje chunking con muy buenos resultados, ¿no? Pero también una parte y donde yo te diría que tienes más potencial no es tanto en el diseño de contenido, es más en cómo creas tú un contexto en donde la persona realmente se apegue a las fechas en donde tiene que hacer el curso, realmente responda a las cosas que tiene que responder, realmente haga las acciones y los microcomportamientos que necesita hacer para progresar, por ejemplo, en esa experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, tienes las dos, yo te diría que más bien en llevar a la persona a la acción es donde tienes más potencial que en mejorar el aprendizaje, que se puede, pero son 2 o 3 aplicaciones que vas a tener ahí, ¿no? Ok. De todas maneras, el concepto por el que preguntabas, chunking, ya lo escribí en el chat, Sí. así como lo puedes buscar en internet para que tengas más referencias. Por ejemplo, también se me olvidó mencionarlo, pero vas a encontrar muchos enfoques recientes, ¿no? Hacia reglas de dedo. Educación utilizando reglas de dedo. Por ejemplo, es un tema que ahorita está despegando mucho en educación financiera, ¿no? Que son reglas de dedo como puentes de aprendizaje, ¿no? Que al final del día la regla de dedo te permite trasladarle a la persona conocimiento sin trasladarle todo el fondo de ese conocimiento, ¿no? Entonces, te digo, hay procesos cognitivos que te pueden servir en ambos casos, ¿no? Yo te diría chunking y reglas de dedo son cosas que vemos y que te sirven más en este lado, pero pues el potencial realmente va a estar en crear contextos que entren los estudiantes y les ayuden a llevar a cabo los comportamientos que tienen que hacer para terminar y progresar en estas experiencias de aprendizaje. Ok. También preguntan, además del libro What Works, que se menciona en la exposición, ¿qué otra bibliografía se puede buscar sobre sesgos o heurísticas en las organizaciones? Está interesante porque depende también mucho del enfoque que quieras, ¿no? O sea, decir, tienes libros, ¿no? Por ejemplo, hay muchos libros de decisiones financieras donde vas a encontrar justamente procesos y herramientas ligadas a decisiones financieras, ¿no? Yo te diría que para trabajar con heurísticos cognitivos, procesos cognitivos así, pues primero leas lo de Kahneman, ¿no? O sea, sí es muy importante que veas la perspectiva de Kahneman. Por ahí, digamos, hay libros enfocados en procesos cognitivos, como es el de Richard Shotton, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Choice Factory. Choice Factory de Richard Shotton es prácticamente como un acervo de heurísticos, ¿no? Quien quiera ver la foto más completa de Behavioral Design y vea que los heurísticos son solamente pequeña parte, le recomiendo mucho el nuevo libro de Stephen Wendell, ¿no? Que se llama Designing for Behavior Change. Es una visión muy, muy completa de lo que es esto. También está el de Engaged de Amy Bucher, ¿no? Que también es una visión muy completa y donde podemos ver que los procesos cognitivos son solamente una parte de todo lo que tenemos que voltear a ver cuando diseñamos contextos que buscan cambiar comportamientos, ¿no? Exactamente. Les estoy escribiendo Los libros. en el chat la bibliografía. Aquí Adrián pregunta, ¿existen estudios que aborden el uso de heurísticos para el mejoramiento del trabajo burocrático o gubernamental?
Híjole, no te sabría decir la verdad. Yo creo que más que estudios, tal Sí. vez Casusten Sí, tenga una perspectiva. donde, ajá, exacto, donde vas a encontrar, ¿no? Va a ser en los libros como Notch, ¿no? De Thaler y Sunstein, que hablan mucho de procesitos, ¿no? De cómo se interviene un proceso, ¿no? Y cómo se hace, por ejemplo, la reconfiguración de un proceso de trabajo que le permite a las personas minimizar errores, ¿no? O cómo insertando algunos elementos de información, prompts de información en procesos importantes, no sé, de vaciado de datos, se puede cambiar acciones, ¿no? Más bien en esos libros van a encontrar, pero no, otra vez, no todo va a ser asociado a heurísticos, vas a encontrar intervenciones de información, pero vas a encontrar también intervenciones que no utilizan como tal únicamente heurísticos, ¿no? Ok. Pregunta Enid. ¿Cuáles son los sesgos cognitivos más observados en los países latinoamericanos? ¿Hay algún estudio o reporte donde se pueda ampliar esta información? Es que, mira, de nuevo, los procesos cognitivos son elevados o son detonados por el contexto. Entonces, digamos que, pues muchas veces lo que se encuentra en los contextos latinoamericanos, en temas de ahorro, en temas de educación, en temas de desarrollo económico mismo, ¿no? Muchas veces son problemas de incertidumbre de la solidez de las organizaciones, por ejemplo. Y esa incertidumbre muchas veces deriva en abandono, ¿no? Entonces, más que eso como tal, lo que vas a encontrar son problemas estructurales que comparte Latinoamérica y que muchas veces se ve reflejado en problemas de comportamiento, problemas de confianza, problemas de adopción de prácticas de gobierno, ¿no? Más bien yo te diría que buscaras por ese lado. Ok. Y dice Thierry, mil gracias. Me preguntan si puedo compartir la bibliografía también por Facebook. Sí. También se las vamos a compartir. Sí. Y pues esas serían todas las preguntas que tenemos. Hay que mencionar que el curso tiene esta dimensión aplicativa para quien compra su boleto. Sí, cierto. Este curso, que es el último de este año, ¿no? Tiene, digamos, un pequeño bolso de horas extra, ¿no? En el cual lo interesante va a ser si ustedes traen un problema, ¿no? Si ustedes ya traen un problema o tienen un contexto en donde quieran trabajar con una intervención de contexto, digamos que aunado al curso vamos a agregar o estamos agregando unas horas de asesoría del equipo del IMEC, ¿no? Para que les podamos ayudar en llevar a la práctica lo que se aprenda en el curso a los contextos donde lo busquen hacer, ¿no? Entonces, pues esa es, digamos, la diferencia que tiene este último curso del año que estamos haciendo con Juega Innova, ¿no? El objetivo, les digo, es tener esta parte en la que si ustedes están interesados en, digamos, jugar con una aplicación real o tienen un problema en su empresa o en su organización, lo puedan traer y podamos trabajar con ustedes en que estructuren justamente la intervención que buscan hacer, ¿no? Ok. Percy Perea comenta, gracias, y recomendar el curso 100%. Lo llevé en la edición pasada y fue muy bueno. Muchas gracias, Percy. Y Ana María pregunta, ¿cómo se manejarán esas horas de asesoría? ¿El proyecto es confidencial? Sí, el proyecto, digamos, es confidencial, se manejarían como asesoría uno a uno, ¿no? Es decir, realmente nosotros tenemos una especie de plan de trabajo, la idea sería en el momento o en el momento que se insertan al curso, platicamos con ustedes para definir ese problema, si ya lo tienen, perfecto, si no, para que lo vayan definiendo. Y hacia adelante tenemos un plan de acción, ¿no? Tal cual son 4 sesiones en las que buscamos definir el problema, empezar a estructurar la intervención y ya tener los elementos necesarios para que ustedes lo puedan, digamos, ir implementando. Una parte, sí, muy importante de ese trabajo posterior es que requiere o va a requerir de las dos partes. Nosotros les vamos a ayudar a definir guías de investigación y elementos que van a tener que complementar de contexto. Justamente el objetivo es que ustedes lo puedan hacer para que tengamos datos y no estemos trabajando con lo que suponemos o asumimos, ¿no? Ok. Y listo. Nos enviarán por correo el costo y la información del curso, acaba de preguntar Guillermo. Así es, Guillermo. Como te inscribiste al webinar, te vamos a hacer un correo de recapitulación en donde vas a poder encontrar todos estos recursos de los que estuvimos hablando, el paper que vimos de Kahneman y Tversky, y los detalles justamente del curso. Sí. ¿Alguna otra pregunta o algo así? ¿No? Acá tampoco, en Facebook también estoy viendo y no. Bueno, pues miren, ya nada más para finalizar, si les interesan estos temas, les recomendamos mucho que escaneen ese código y visiten la página web, ¿no? En la página, digamos que el IMEC, buena parte del trabajo que hacemos es divulgativo, van a encontrar muchos recursos gratuitos en la página. Tenemos 4 manuales enfocados a educación,
enfocados a salud, enfocados a política pública y enfocados a comportamiento del consumidor, ¿no? Tenemos algunos libros, reseñas de libros ahí que van a poder encontrar. Si les interesa encontrar más referencias, toda esta biblioteca que está acá atrás de mí, que son libros de comportamiento, están reseñados ahí. Se van a encontrar también algunos materiales que son, como dice Diana, la investigación de emprendimiento y escasez. Hay títulos de los autores también, hay una biblioteca de autores, tenemos 30 autores de Behavioral Design, se pueden meter, encontrar varios de sus autores favoritos, sus frases, sus libros, muchísimos sitios personales de ellos. Entonces, pues si les interesan los temas, les digo, naveguen el sitio y van a encontrarse recursos para que puedan entender un poquito más y puedan conocer más sobre este bellísimo, bellísimo tema. Nos vemos pronto. Sale, sí. Nos vemos. Muy buen curso en SUNAS. Perú lo llevamos y todo un éxito. Gracias, Isaac. Nos vemos. Hola, Isaac, ¿qué tal? Bye, bye.